presente. Vamos a ponernos de pie y dar inicio al servicio de esta mañana leyendo en Nehemías capítulo 8, verso 10. Nehemías 8:10. Cuando lo tenga, da un fuerte amén, gloria a Dios, aleluya, un grito de júbilo. Me hace saber que ya lo tiene. Ya lo tenemos todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué dice al final? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos un momento y damos gracias al Señor por su gozo que nos fortalece. Gracias, Señor, por tu gozo. Por ese, Señor, que aunque estemos pasando momentos de dificultad, Señor, no se va de nosotros porque es un don tuyo, porque proviene de ti. Gracias, Señor, por ese gozo perfecto que tú depositas en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que en esta mañana podamos alabarte con todo nuestro ser, adorar tu nombre en espíritu y en verdad. Y todo aquel al que le falte gozo, Señor, tu Espíritu Santo lo derrame sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu bendita presencia y ponemos este servicio en tus manos creyendo, Señor, que vamos a ser moldeados a través de la alabanza y de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Alabado sea el Señor. Y así como estamos, iglesia, María dijo algo muy importante sobre el gozo de Dios. Escucha bien, y es que el gozo de Dios no depende de circunstancias, de lo bien que nos va. Porque si no, Pablo, el apóstol Pablo en la cárcel no hubiera podido decir y escribir: gozaos. Ahí preso dijo: gozaos. En todo momento, gozaos en el Señor. Quiere decir que ese gozo tiene una implicación espiritual, es diferente. Y ese es el gozo que en esta mañana nosotros oramos para que todos podamos vivir y sentir. Ahora abandónate en el Señor, cualquier preocupación, cualquier cosa, para que puedas adorar al Rey con toda libertad. Porque el protagonista de esta reunión es el Señor. No son nuestros sentimientos, nuestras tristezas. No es que vengo para yo sentirme bien, porque qué bonito se escucha la música, no. Es para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el protagonista de esta reunión. ¿Qué importa nuestros sentimientos, nuestras emociones ahora? De eso se encargará Él. Pero si yo le entrego la mejor adoración de todas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Esa se la sabe todo, vamos. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Pero para adorar, decimos nuevamente. Levanto mis manos para adorarte, Rey, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, Padre, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, todas ellas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos. Cuando levanto, a ver toda la iglesia, se escuche. Sentir, vamos sin miedo. Sí, Señor. Cuando levanto, aleluya, Padre, levantamos nuestras manos. Eso, así con fuerza, levantamos nuestras manos para adorarte, Dios. Mis manos para decirte que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que las circunstancias no arropan el conocimiento de ti, de tu hermosura, de tu grandeza, de tu misericordia. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Padre, cuando levanto mis manos, todas mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos, Padre. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, gracias, Señor. A Él sea la gloria por siempre. Amén.
Te aplaudimos, Padre. Amén y amén. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida.
toma toda mi vida, toma toda mi vida. No tengo nada para ofrecer,
la única deidad en todo el universo, todopoderoso, omnisciente, que nos ha mirado a nosotros, seres insignificantes en este universo, para darnos vida eterna. Y por eso te alabamos, Padre. Él es digno de recibir las llaves y dar vida eterna. Dale fuerte aplauso a Cristo Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su nombre, por siempre. Amén. Gloria a Dios. Después de brindar nuevamente un aplauso al Señor. Dios les bendiga a todos, Dios nos siga bendiciendo, amén. Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a la casa del Señor, a la casa donde le rendimos honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amén. Vamos a pedir a los niños que salgan con las maestras a su salón. Los niños. Bendito el Señor, amén. Le voy a invitar que busque el libro de San Lucas,
capítulo 18. San Lucas, capítulo número 18, versículo 1. Quiero hablarles sobre la oración y he titulado el mensaje La oración efectiva. La oración efectiva. ¿Lo tiene? Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Señor, espero que nos hables de acuerdo a nuestra necesidad, que seamos ministrados en el espíritu, en el alma, Señor, y que los huesos se vivifiquen a causa de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Bendícenos, Señor, mucho más de lo que lo has hecho hasta ahora. Trae revelación de tu palabra, Señor, que pongas palabra sazonada con sal, impartida con el fuego del Espíritu Santo, y nuestros corazones, Señor, abonados y trillados por el Espíritu Santo para que caiga la palabra en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle otro aplauso al Señor. Aplaudimos al Señor. Hoy quiero que sigamos hablando de la oración. El miércoles hablé en el Salmo 138 sobre la acción de gracias, darle gracias al Señor. Pero hoy quiero que sigamos aprendiendo el tema de la oración. Y nada más y nada menos, este capítulo 18, el versículo 1, lo narra el mismo Señor Jesucristo, en la cual el apóstol Lucas lo extrajo inspirado por el Espíritu Santo y lo plasmó, lo escribió para que usted y yo hoy podamos sacarle provecho a la palabra del Señor. Jesús dijo, les comentó una parábola sobre la necesidad, diga conmigo, la necesidad de orar siempre, diga conmigo, de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe? En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, Él les instaba siempre la enseñanza de orar. Cuando Jesús iba a orar al monte, se llevaba a algunos discípulos y ya sabemos que ellos no podían orar ni siquiera una hora, sino que se quedaban durmiendo, cavilaban en sus sueños. Y el Señor insistía en que ellos oraran. Cuando les enseñó el Padre Nuestro, fue a petición de los mismos discípulos, diciéndole, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. Y ahí les impartió el Padre Nuestro. Ahora, aquí el Señor en el capítulo 17 está hablando sobre la venida del reino. Y en el capítulo 18 me gusta porque dice que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Nosotros los seres humanos somos muy dados a desmayar fácilmente y a menguar en la oración. A veces arrancamos y decimos, el lunes comienzo a orar 3 veces al día. Y llega el lunes y quizás oraste 3 veces al día, pero llegó el martes, ya no oraste 3, sino 2, llegó el miércoles, ya no oraste 2, sino 1, y llegó el jueves, ya no oraste 1, sino que no oraste nada. Desmayaste en la oración. Pero es la oración necesaria para la vida del creyente, porque Jesús dijo,
es necesario orar sin desmayar. Y a veces decimos, yo estaba orando por tal cosa, pero ya no oro más por eso, porque desde que estoy orando y orando y orando y nada ocurre. Pues tengo que decirte que tienes que seguir orando, orando y orando hasta que ocurra o se haga la voluntad del Señor. Amén. La oración no es para que se haga nuestra voluntad. La oración es para que se haga la voluntad de Dios. Y así a través de la oración conocer si es la voluntad de Dios, sí o no. Pero necesitamos seguir orando. Ahora, ¿por qué le puse la oración efectiva? La oración efectiva no es aquella que nosotros queremos hacer pidiéndole a Dios una cosa o varias cosas y que suceden en el tiempo que yo quiero que sucedan. A veces oramos y queremos que sucedan ya las cosas, pero no es así. Nosotros oramos para que sucedan las cosas en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto del Señor. Y para ello tomé varios ejemplos en la Biblia. El primero que tomo es el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 y al verso 44. Si quiere lo busca o yo se lo leo, no hay problema. Dice la Escritura que Elías oró 7 veces antes de recibir respuesta. Oró 7 veces antes de recibir respuesta. Y dice así la palabra, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Diga conmigo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces a la cima. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve. Y dijo acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. En este pasaje veo yo a un profeta humillado en la presencia del Señor. Lo primero que el profeta le dice a su siervo es que le diga acá que suba y coma y bebe porque una lluvia grande se oye. Diga conmigo, una lluvia grande se oye. El profeta sabía el poder que había en la oración. Y aunque el cielo estaba despejado y habían 3 años y medio que no llovía sobre la tierra, había una sequía enorme. No había agua en las ciudades, no había cosecha, no había siembra. Pero Dios le dice a Elías que vaya y ore. Pero me impresiona que antes de orar él le dice a su siervo, ve y dile a Acab que beba y coma porque una lluvia grande se oye. ¿Sabe? Cuando nosotros nos dedicamos a orar, aunque no veamos las cosas con nuestros ojos físicos, pero con nuestros sentidos espirituales bien abiertos y bien atentos por la fe, sabemos que cuando estamos orando, un poder sobrenatural se desata en nuestra vida y se desata en favor de aquel que ora y por el que está orando también. Él no había comenzado a orar, pero en el versículo siguiente dice que él metió su cabeza entre las rodillas, es decir, se arrodilló, se humilló
y le dijo al siervo, ve y a ver qué ves, si ya ves una nube. Y el siervo no veía nada, le dijo, no hay nada. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido de la misma manera que oramos y vemos que no hay nada? Y abandonamos la oración y desistimos de orar porque no vemos nada. Pero el profeta Elías le dijo, ve 7 veces al Carmelo. Y a la 7ª vez dice, o sea, oró 7 veces. A la 7ª vez el siervo le dice, veo una nube allá por el mar del tamaño de la palma de un hombre. Analicemos esto. Era imposible que donde estaba el siervo al mar pudiera visualizar una nube tan pequeña, del tamaño de la mano de un hombre. ¿Sabe qué hace eso? La fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elías y el siervo estaban convencidos de que la oración era la fuente para que volviera a llover otra vez sobre la tierra. Y ver a distancia una nube tan pero tan pequeña, diciendo que más les dio detalles, diciendo que subía del mar y se posaba sobre el mar, tan pequeña, eso solamente lo hace la fe. Y yo te digo hoy, iglesia, no desmayemos en la oración, porque así de lejos se vea la respuesta de Dios. Podemos ver que una pequeña nube se está levantando entre el mar para desatar la lluvia de bendición que tanto estamos esperando. No desmayemos en la oración. Acordémonos de lo que dice Lucas 18 sobre la parábola que el Señor le enseñó a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Elías y el siervo no desmayaron. Fue la primera vez, no vio nada. Fue la segunda, no vio nada. Fue la tercera vez y no vio nada. Fue la cuarta vez y no vio nada. Fue la quinta vez y no había nada. Fue la sexta vez y no había nada. Pero en la 7ª vez, en el número perfecto del Señor, pudo ver esa pequeña nube en la cual después se convirtió en una gran lluvia sobre toda la tierra donde había aridez y donde había 3 años y medio sin llover. ¿Por qué tenemos que orar? Porque no sabemos cuándo el Señor va a responder. Amén. No sabemos cuándo Dios va a responder la oración, pero necesitamos seguir orando. Porque la oración es como el martillo que le está dando a la roca y le da hasta romperla y hacerla pedacitos. ¿Cuántas veces oró Elías? Diga conmigo, oró 7 veces antes de recibir la respuesta. No quiere decir que te vas a poner a orar 1, 2, 3. No ocurrió nada. La 7ª mejor no oro. Eso fue una situación específica que el Señor le estaba enseñando al profeta Elías y que también estaba enseñando al rey Acab, que iba a llover por la palabra del profeta que era la voz de Dios. Y yo soy muy optimista cuando oro. No soy de la superfe, pero sí sé que la oración es la fuente de todo poder. Amén. ¿Cuántos les gusta orar? Levante la mano a los que les gusta orar. Entonces espera, porque Dios está respondiendo. Aunque no lo vea trabajar, está trabajando. Aunque no lo vea hacer algo, está haciendo algo. Así que después que este hombre oró 7 veces, dice, y él volvió a decir, vuelve 7 veces, a la 7ª vez
Yo veo una pequeña nube, diga conmigo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, sin exagerar literalmente dice así, que sube del mar. Y él le dijo, dile acá que unce su carro y descienda, que la lluvia no lo ataje. ¿Qué estaba diciendo el profeta Elías? Que esa pequeña nube se iba a convertir en algo grande para la gloria del Señor e iba a caer, como decimos en criollo, un palo de agua que podía atajar el que andaba en la calle. ¿Cuántos alaban al Señor y le dan un fuerte aplauso? ¿Cuántos años llevamos orando por nuestro país? Desde que yo tengo uso de razón en el evangelio, desde que me convertí, estoy orando por Venezuela. Estamos clamando por Venezuela, pero he visto con preocupación a cristianos decir, no voy a orar más por Venezuela. Ya me cansé de orar por Venezuela. Eso indica que estás desmayando. Pero yo te voy a decir, yo veo sobre Venezuela una pequeña nube como la palma de mi mano y sé que Dios está respondiendo la oración eficaz del justo y en el tiempo de Dios veremos la voluntad del Señor reflejada en esta tierra. Aunque le duela a quien le duela, Venezuela se volverá a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Hay una palma pequeña, pero una gran nube se aproxima sobre nuestra nación. Yo creo que Dios es un Dios que escucha nuestra oración. La Biblia dice muy claro, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Otro ejemplo. Lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 10. Versículo 10 al versículo 14. Daniel oró 21 días antes que Dios contestara la oración. 21 días antes que Dios contestara. ¿Lo tiene? Busque el libro de Daniel capítulo 10, verso 10 al 14. Y vemos como un Daniel persistente en la oración. Un Daniel que insistía en la oración. Y desde el capítulo 1 en adelante, vemos a un Daniel, a un hombre de oración. Daniel abría la puerta de la ventana y oraba 3 veces al día. Y oraba que la gente lo viera a pesar de las amenazas que habían por los edictos de Nabucodonosor. Él no le importaba que lo vieran orando, pero tenía como patrón, como costumbre, orar 3 veces al día. Y vemos a un Daniel que no desmayó en la oración. Vemos a un Daniel persistiendo, vemos a un Daniel insistiendo, porque él sabía el poder que había en la oración. Y dice la palabra del Señor en Daniel: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón
a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Yo quiero que analicemos bien estos pasajes que leemos en el libro del profeta Daniel. Número 1, dice que una mano lo tocó. Diga conmigo, una mano lo tocó. Y esa mano era la del Señor, la del enviado. Pero nosotros no necesitamos, escuche bien, que una mano nos toque. Y no me vaya a malinterpretar. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Es decir, nosotros vivimos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que a sabiendas de esta, que no es un secreto a voces, sino que es predicado y está en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿o es que acaso ignoráis que sois el templo y la morada del Espíritu Santo? Yo puedo decir entonces que yo tengo la capacidad de arrodillarme y de humillarme en la presencia de Dios y orar. ¿Qué es lo que hizo Daniel cuando lo tocó esa mano? Dice que hizo que me pusiese sobre mi rodilla y sobre las palmas de mi mano, es decir, se arrodilló y puso las palmas de las manos sobre el piso, y el ángel empezó a hablar y le dijo: varón muy amado, está atento. Diga conmigo, tengo que estar atento a las palabras de Dios. Dice, tengo que estar atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie. Cuando estemos orando, démosle la oportunidad al Espíritu Santo que nos hable. Porque si oramos y cerramos la oración con un amén, pero no hago una pausa para escuchar la voz de Dios hablar, el Señor no me va a hablar, no lo voy a escuchar. El Señor quiere hablarnos, pero por mi guacharaca no voy a escucharlo. Te aconsejo, cuando ores y alabes al Señor, adoblado, poniendo las palmas de la mano sobre la tierra o sobre el piso, y estés orando, ora lo que quieras orar, ora el tiempo que quieras orar, pero dale oportunidad al Espíritu Santo a que te hable, a que te ministre, de acuerdo a la oración que has hecho. Porque así la oración es una conversación de dos. Por eso se llama la oración. Yo hablo, el Señor me habla. De pronto trae un versículo a mi corazón, de pronto trae una palabra a mi corazón, de pronto me habla al oído y me dice o me susurra lo que quiero escuchar o lo que Él quiere decirme. Por eso tengo que estar atento a las palabras que el Señor me dice cuando oro. Porque el Señor habla. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Amén. Dale un aplauso al Señor que habla. Después que hubo orado, el mismo ángel le dice que se ponga de pie. Y él dice que se pone de pie temblando. Tenía miedo. Y el ángel le dijo: no tengas miedo. ¿Por qué? Mire esto, lo que dice el versículo, déjeme buscarlo. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender
y a humillarte en la presencia de Dios. Vamos a ir paso a paso. Que dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Tenemos que disponer nuestro corazón a orar. Tenemos que disponer nuestro corazón a buscar la presencia de Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón a humillarse, la cual la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Tenemos que disponer nuestro corazón a adorar al Señor en espíritu y verdad. Tenemos que disponer nuestro corazón a comprender la voluntad de Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón y entregárselo todo en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Porque allí estuvo el secreto desde el primer día que Él dispuso su corazón. No sé cuándo fue el primer día de tu vida que dispusiste en tu corazón humillarte en la presencia de Dios, pero tengo que decirte de parte de Dios a través de la Escritura que desde el primer día que dispusiste humillarte en la presencia de Dios para entender, para comprender los designios de Dios, tus oraciones son contestadas, tus oraciones son escuchadas por el Señor y tus oraciones son respondidas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que disponer mi corazón para, diga conmigo, para entender y para humillarme en la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando oramos, entendemos. Repita conmigo esa frase. Cuando oramos, entendemos. La oración descubre la voluntad de Dios para mi vida o por lo cual yo estoy orando. ¿Usted cree que lo que pasa en nuestro país es la voluntad de Dios, sí o no? Es la voluntad de Dios lo que está sucediendo en nuestro país. Porque no hay poder sobre el todo poder de Dios que pueda impedir que Dios haga lo que quiera hacer en nuestra nación. Por eso hemos cambiado la manera de orar por Venezuela. Y le estamos diciendo al Señor en oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en Venezuela como en el cielo. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Aunque no entendamos nada, aquí me dice que cuando dispongo mi corazón para entender y para humillarme, eso quiere decir que cuando estoy orando, debo orar con el entendimiento. Tengo que orar sabiendo lo que estoy pidiendo. Tengo que orar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Tengo que orar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Tengo que orar con un corazón humillado, sabiendo que soy una herramienta fundamental en las manos de Dios para transformar, para cambiar el destino de una nación. Desde que dispusiste tu corazón, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, mire lo que dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, para humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus oraciones. Hermano mío, no hay secreto y te voy a dar una ultra revelación que me vino en un trance. No, te voy a decir, para que tus oraciones sean contestadas, primero tienes que entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Número 2, tienes que humillarte.
en la presencia de Dios. Y desde ese mismo momento, las oraciones, las tuyas y las mías, han sido escuchadas en el cielo, en la presencia misma de Dios. Y asimismo, por esas palabras, también tendremos la respuesta como las tuvo Daniel. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabes qué? El salmista David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando entendemos la magnitud que ocurre cuando oramos al Señor en el nombre de Jesús, nos convertimos en las herramientas fundamentales de cambio para traer la voluntad de Dios sobre la tierra que tanto amamos y que tanto anhelamos que sea transformada por el poder del Altísimo en el nombre de Jesús. Yo estoy creyendo que para el 2022 las cosas van a seguir mejorando en Venezuela para bien. Como dije hace unos días predicando, el domingo por cierto, la bendición no depende de la tierra en que te encuentres. No depende si estás aquí, en Chile, en Ecuador, en el Perú o en los Estados Unidos. La bendición de Dios para nuestras vidas depende en el Dios que nosotros tenemos. Amén. Así que Daniel, desde el primer día que dispuso su corazón, yo te voy a pedir, desde hoy, si no lo habías hecho, dispón tu corazón para entender la voluntad de Dios. Y dile al Señor en tus oraciones privadas, dile: Señor, hazme entender tu voluntad. Señor, me humillo en tu presencia, porque sé que si atiendo a tu llamado y entiendo y me humillo en tu presencia, mis palabras van a ser escuchadas en el cielo. Y por causa de mis palabras escuchadas en el cielo, también vendrá la respuesta inmediata de Dios para mi vida. Por eso que la oración efectiva es aquella que hacemos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, inspirado también en el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, la cual el Señor dijo que Él nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todo lo que Jesús nos dijo, Tenemos una ayuda incomparable. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para orar sin desmayar. Entendamos que la oración es como el oxígeno. A medida que oramos, nuestras saturaciones de oxígeno, espiritualmente hablando, se van a un 100%. Pero a medida que dejamos de orar, somos como un globo que se desinfla, que lo llena y lo suelta y cae en cualquier parte a la deriva. Pues así hay cristianos que no oran y van a la deriva sin dirección del Espíritu Santo. Yo te animo en esta mañana como pastor, que seas un hombre y seas una mujer de oración en el nombre de Jesús. Otro ejemplo que podemos buscar lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 32, verso 24 al 28. Génesis 32, verso 24 al 28. Jacob luchó toda la noche antes de recibir la respuesta. Dice así la palabra del Señor: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo:
déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor. Jacob estaba huyendo de su hermano y se encontraba solo en el desierto. Imagínense un hombre solo en el desierto. ¿Cuántos pensamientos pasarían por la mente de Jacob? ¿Cuántos temores? ¿Cuántos miedos tuvo que enfrentar solo Jacob en el desierto? Sin ninguna compañía con quien desahogarse. Su madre le dijo que huyera. Su padre estaba allá moribundo. Y él, huyendo por haber engañado y haber comprado la primogenitura, se encuentra en el desierto. Pero en ese desierto se le aparece el ángel de Jehová, se le aparece Jesús. En ese desierto, en el desierto en donde las noches son frías y los días son calurosos, yo te tengo que decir que cuando estás orando y te encuentras en desierto, no estás solo en el desierto. El Espíritu Santo está con nosotros en el desierto. El Espíritu Santo está con nosotros en los tiempos de soledad, en los tiempos de angustia, en los tiempos de temor, en los tiempos de miedo. El Espíritu Santo es nuestro mejor compañero. Quiero decirte que nunca, desde que aceptaste al Señor, has estado solo o has estado sola. Desde que aceptaste al Señor, la presencia del Espíritu Santo ha estado contigo. Jesús dijo, porque nunca más estarás solo. La presencia del Espíritu Santo estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, nunca hemos estado solos. A veces le decimos al Señor en oraciones, Señor, me siento solo. ¿No le ha pasado que lo ha dicho así? Me siento solo, me siento sin fuerza. Me siento que nadie me quiere, que todos me rechazan. Y te tengo que decir de parte del Señor, el Señor nunca te va a rechazar. El Señor nunca te va a abandonar. El Señor nunca te va a dejar solo. Porque David dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Alabado sea el Señor. Es decir, nunca hemos estado solos. El Señor ha estado con nosotros todos los días desde que le conocimos. Aplauda al Señor, por favor. Así que Jacob estaba en el desierto y estaba ya rayando el alba cuando empezó a pelear con el ángel de Jehová. Mire las ganas que tenía Jacob de ser bendecido. Que dice que él, no pudiendo el ángel de Jehová con Jacob, le tuvo que desrasgar el muslo desde aquí. Y desde allí Jacob comenzó a cojear. Y el Señor reconoce aquí, por cuanto has peleado con Dios y por cuanto has vencido, has luchado con Dios y con los hombres, has vencido. La palabra clave de Jacob fue, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré. Diga conmigo para que se lo digamos al Señor. Señor, no te soltaremos hasta que nos bendigas. Así que Jacob oró y luchó con el ángel de Jehová toda la noche hasta que amaneció. Por eso que la oración efectiva no es aquella, vuelvo a repetirla, que ya oré y
tenía que suceder las cosas, declaré, decreté y tenía que suceder las cosas. No, la oración es la fuente para conocer la voluntad de Dios, para conocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dios es soberano y nada ni nadie le va a torcer el brazo a Dios para hacer la voluntad del hombre. Como prediqué el miércoles en el Salmo 138, pues Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo que Él determinó en la soberanía y en su voluntad se cumplirá en el tiempo de Dios. Solamente persiste, solamente insiste orando para que puedas orar eficazmente. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Imagínese esa pelea de Jacob. Tuvo la oportunidad, dijo: yo no voy a pelar este boche. Aquí está el ángel de Jehová, yo voy a decirle a él que me bendiga. Yo voy a decirle y voy a contender con él para que traiga la bendición sobre mi vida. Y la bendición sobre Jacob fue que era el padre de Israel. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y lo soltó. Y Jacob se convirtió en el padre de Israel. Y Jacob se convirtió en uno de los hombres de fe más poderosos que había en sus tiempos. Pero debemos pelear por nuestra bendición. Las bendiciones de Dios no vienen así. Necesitamos lucharla en oración. Necesitamos pelearla en ayuno. Necesitamos pelearla en vigilia. Necesitamos meternos con Dios en su presencia y decirle al Señor: bendíceme más, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Yo decía el domingo pasado que muchos antes de la crisis no tenían nada, no tenían negocio, no tenían entradas económicas, pero en la crisis han inaugurado negocios. En la crisis hay bodegas. En la crisis Dios ha permitido la reapertura de innumerables supermercados en cada rincón de Maracaibo. En la crisis Dios, mire, están haciendo unas farmacias en Maracaibo que eso parece que estuviéramos en Estados Unidos. Pues eso me dice a mí que las cosas están cambiando para bien, que estamos en el tiempo perfecto del Señor, donde veremos la evolución de la economía venezolana en el nombre de Jesús, donde veremos el resurgir de nuestra nación, donde veremos a nuestra Venezuela florecer en el nombre de Jesús. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Va a ocurrir o está ocurriendo porque no hemos abandonado la oración por nuestro país, por nuestra nación. Y si tienes negocio, vas a prosperar 100% en el nombre de Jesús. Si tienes ganado, tus ganados serán los mejores en el nombre de Jesús. Pero tenemos que pelear la bendición. Tenemos que orar. Tenemos que orar sin desmayar. Por último, pongo un ejemplo acá. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 2 y al versículo 4. Cornelio ayunó y oró mucho antes de recibir respuesta. Y de Cornelio se predica poco. Y de Cornelio se habla poco. Pero Cornelio tiene ejemplos que darnos. Y muy poderoso. Dice la escritura que dice piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo.
y oraba a Dios siempre. Diga conmigo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Pero ¿qué característica tenía Cornelio? Era temeroso de Dios. Era un hombre de oración. Era un hombre dadivoso. Tienes que ser un hombre y una mujer de oración. Porque lo que dice el versículo 4 es que tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Sabe que todas nuestras oraciones van a la presencia de Dios. Amén. Todas las oraciones que nosotros hagamos van a la presencia del Altísimo. Cornelio recibió respuesta después de haber orado mucho y ayunado mucho. No esperemos respuestas inmediatas. La oración efectiva, Dios conoce cuándo, cómo y en dónde nos va a responder. Si es de vida o muerte y el Señor tiene que respondernos de una vez, lo hará. Pero si no, lo dejará pasar. No quiere decir que no escuchó nuestra oración. Sí la escuchó. Lo que pasa es que no estaba en la voluntad de Dios. Necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me vuelvo al libro de Lucas capítulo 18. Versículo 7 y versículo 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que claman de día y claman de noche. Muchos están perdiendo el tiempo en cosas banales, en cosas que no tienen valor. Están perdiendo el tiempo en cosas que son pasajeras, que son perecederas. Pero la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Iglesia, busquemos primero al Señor. Cuando nos levantemos de la cama, hagamos algo. Pongamos nuestras rodillas en piso y pongamos nuestras palmas en el piso y oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando tengamos oportunidad de orar en el día, si puedes hacer el hábito de orar 3 veces al día, hazlo. Ora en la mañana, ora en el mediodía, ora en la tarde, y si no puedes en la tarde, ora en la noche, pero ora. Porque esa es la oración efectiva, la oración persistente, la oración insistente. La oración, mire, Dios no te va a reclamar porque sigas insistiendo en pedir algo. Yo tengo años orando por Venezuela. Oramos desde el clamor, desde el año 98, 99. Al frente del clamor, orando por Venezuela, por los niños de la calle, por la delincuencia. Y parece que las cosas no mejoraran, pero Dios nos ha librado de cosas peores por medio de la oración. Te pregunto hoy, ¿quieres ser un hombre o una mujer de oración? Póngase de pie, por favor. Llamo a los músicos. Vamos a orar, ¿le parece?
para que Dios ponga en nosotros ese sentir de orar siempre. Padre, en el nombre de Jesús, los que estamos aquí hacemos un compromiso de oración. Señor, que seamos hombres y que hayan mujeres de oración. Que abran el cielo a través de la oración. Que podamos entender a través de la oración cuál es tu voluntad. Que podamos orar de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros para que seamos de oración ferviente, de oración constante, de oración eficaz, de oración, Señor, que por causa de mis palabras vengan tus palabras a nuestro corazón. Porque desde el primer día que disponemos nuestro corazón para entender y humillarnos en la presencia tuya, tú has venido a nosotros, Señor. Tú eres propicio para nosotros en el nombre de Jesús. Yo te digo, Señor, en esta mañana, sé propicio a nuestras oraciones. Sé propicio. Contesta nuestras oraciones, Dios mío, y haznos saber tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pon en las mujeres de la iglesia ese espíritu de oración fervientes en el nombre de Jesús. Pon en los hombres de la iglesia ese espíritu de oración ferviente en el nombre de Jesús. Señor, muestra tu poder mientras oramos. Bendícenos mientras nos humillamos. Bendice el tiempo que pasemos en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mueve tu palabra en favor nuestro. En el nombre de Jesús. Ayúdanos en nuestra flaqueza, en nuestras debilidades. No permita que desmayemos, Señor. No permita que flaqueemos en la oración. Al contrario, que la oración sea nuestra fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que oremos fervientemente, que oremos eficazmente, que oremos efectivamente, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Tú eres fiel. Tu fidelidad va de generación en generación, por los siglos de los siglos. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y aquí, Señor, queremos estar en la brecha, en oración siempre, en todo momento. Queremos buscarte en oración. Y lo que pedimos por días, por meses o por años, entendamos que el tiempo tuyo es perfecto. Que el tiempo tuyo es perfecto. En el nombre de Jesús, obra en nuestro favor. Despierta al que está dormido, Señor. Aviva al que está, Señor, en quietud. Aviva nuestros corazones. Señor, enséñanos todos los días la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que entendamos que es necesario orar siempre. Que seamos temerosos, no solamente nosotros, sino los de nuestra casa también. Porque decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Aleluya. Vamos
Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Alabamos tu nombre, Padre. Adoramos tu nombre. Exaltamos tu nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Por causa de tu palabra, Señor, de mi palabra tú has venido. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Padre nuestro, Vamos, levanta tus brazos al cielo y adora al Señor. santo es tu Humíllate en la presencia de Dios. que venga tu reino, tu voluntad también aquí como en el cielo. Que
Tuyo, Señor, el imperio, tuyo la majestad, tuyo por los siglos de los siglos. Tu poder, Señor, sobre nosotros. La gloria es tuya por siempre, Señor. Aplauso al Señor. Dáselo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, que para Él damos gloria al Rey. Damos gloria al Rey, damos gloria al Rey. Damos honra al Rey. Damos poder, pleitesía, majestad al Rey. Acuérdese de orar siempre sin desmayar. Oremos siempre sin desmayar. Oremos los unos por los otros. Oremos por nuestro país. Oremos para que el Señor salve las almas. Oremos por la iglesia. Hay tanto por qué orar y por qué pedir. Y el Señor no se pone bravo porque pidamos tanto. El Señor se complace en que usted y yo pidamos. Dice la Biblia, hasta ahora no habéis recibido nada porque no habéis pedido nada. Así que pídale al Señor lo que usted quiera.